Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Hay un pasaje en la palabra del Señor. Con esto queremos mirar en la palabra de Dios cuál es el sentido total de lo que la palabra del Señor nos dice, nos habla, nos enseña. ¿Cuál es el propósito central de Dios? Bueno, vamos al libro de Romanos 8, verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo el propósito de Dios desde el principio es que Él pueda hacer la vida del hombre. Dios quiere ser la vida y que Él pueda ser el centro total del hombre. Así que, como el texto nos dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y para esto ha venido Cristo, para ser nuestra vida. Así que cuando leemos el verso 3 del libro de Romanos, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Hay algo que era imposible para la ley, y es imposible. La ley corregía el pecado, mostraba el pecado, mostraba la justicia de Dios, la perfección de Dios, mostraba la necesidad de Cristo, de la redención, mostraba el plan de Dios tipológicamente, proféticamente, la línea histórica para la salvación. Todo esto lo mostraba la ley mosaica. Pero algo, como dice Romanos 8:3, que era imposible para la ley, aunque la ley tenía las sombras, como dice el libro de Hebreos, no la realidad. Por eso vamos a encontrar en 1 de Pedro 2, verso 6, dice que somos real sacerdocio. Esa palabra real quiere decir verídico, realidad, verdad. Somos un sacerdocio verdadero, porque el sacerdocio levítico no era el verdadero, eso era sombra, eso solamente predecía lo que era. Entonces, lo que era imposible para la ley era que la ley no podía dar vida. La ley condenaba, la ley mostraba, la ley hablaba implícitamente de la santidad de Dios, mostraba la necesidad de ser limpio, pero no podía darle vida al hombre. La ley no fue dada para darle vida. Por eso es que vino Cristo, porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces hay un pasaje en el Evangelio de Juan, muy conocido, el Evangelio de Juan 14:6, dice el Señor Jesús, yo soy. Y de paso esta palabra yo soy, que en el original es ego eimi, es la misma de Éxodo 3:14. Éxodo 3:14, cuando Moisés le preguntó al Señor que hablaba con él, le dijo, ¿y qué le diré yo a los hijos de Israel? ¿Cómo les voy a llegar y qué les voy a decir? ¿Quién se me apareció? ¿Quién me ha enviado a ustedes? Y el Señor le dijo, yo soy, de donde sale el nombre Yahvé. Entonces le dijo el Señor, dile que Yahvé te ha enviado. Y esta palabra es muy singular en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan Jesús se muestra como el yo soy, en paralelo a aquel, o como la realidad misma del Antiguo Testamento, como el yo soy, que dice Éxodo 3:14, así dirá, yo soy, me he enviado. Entonces en el Evangelio de Juan Jesús es conocido como la vida, Jesús es conocido como yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy el camino,
yo soy el pan de vida. Y la Biblia viene mostrando a Jesús en todos estos aspectos necesarios del hombre. Pero en San Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿De qué verdad se refiere Jesús? Bueno, Jesús se refiere a la verdad de todo lo que hablaba el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue escrito para mostrar a Cristo, para revelar a Cristo, para atraer a Cristo. Así que cuando Él dijo, yo soy la verdad, bueno, Jesús es la verdad del Antiguo Testamento. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento sobre los sacrificios de animales, sean de vaca, de bueyes, de ovejas, de palominos, todos ellos tipifican a Jesús. Jesús es el verdadero sacrificio de Dios. El derramamiento de la sangre, Jesús es aquel que derramó su sangre, pero toda la sangre que se derramó en el Antiguo Testamento era para asomar, para mostrar el camino de la redención. Todo eso era tipológico, eran solo sombras que habían de manifestarse en Cristo Jesús. Por eso cuando uno va al Evangelio de Juan 1:29, uno ve ahí que el profeta Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La realidad es que Jesús es el cumplimiento de todo lo que está en la ley. Por eso Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y en la cruz Jesús dijo, consumado es, cumplido, terminado. Todo lo que estaba en proporción con el Antiguo Testamento, todo lo que Él decía, lo decía de Cristo. Bueno, todos estos hechos, Jesús diciendo, yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad de los sacrificios. Jesús es la verdad del tabernáculo de Moisés. Jesús es la verdad de los profetas. Jesús es la verdad del arca de Noé. Jesús es la verdad del pacto de Abraham. Jesús es la verdad de la simiente de Abraham. Jesús es la verdad de la visión de los profetas. Jesús es la verdad de quien luchó Jacob con aquel ángel del Señor. Él es la verdad del cordero que comieron para salir de Egipto. Él es la verdad del maná. Él es la verdad de la roca. Él es la verdad de la tierra prometida. Él es la verdad de aquella serpiente que levantaron para que no muriera el pueblo si la miraba. Jesús es la verdad. De esa verdad es la que Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que la verdad de todo lo que está descrito de Dios no se puede buscar en otro lugar ni otra forma, sino en Jesús. Cada hombre, cada profeta, los sacerdotes que habían en el templo, todo hablaba de Cristo, Jesús, el sumo sacerdote. El altar del sacrificio, hablando de Jesús, los sacrificios, hablando de Jesús. Bueno, el altar habla acerca de la cruz, pero todos los utensilios, cuando ya entramos al lugar santo, vemos la realidad de Jesús. Jesús en el candelabro, Jesús como el pan en la mesa, Jesús como el intercesor en la mesa, en el altar del incienso, Jesús como el pan de vida, Jesús como el arca, Jesús como las tablas, como la ley, Jesús como el maná del cielo. Entonces no podemos buscar otra verdad que no sea Jesús. Pero aunque todo esto estaba desarrollado en el Antiguo Testamento para dirigirnos y traernos, recuerde que el libro de Gálatas dice que la ley era el ayo, era la guía. La ley era lo que nos introducía, lo que nos traía, pero la ley realmente no era la que nos daba vida. Por eso es que la ley no pudo cambiarnos, la ley creaba más bien era conciencia o conocimiento del pecado, para que cuando el hombre se diera de cuenta que las obras que hacía lo condenaban y que estaba muerto en el pecado, entonces iba a haber la necesidad de redención. Pero toda la sangre, dice Hebreos, toda la sangre de los toros y de los machos cabrios no pudo quitar el pecado. Esto era solamente sombra o solamente era el programa de la administración de Dios en la ley para redimir al hombre, pero en Cristo Jesús. Este sí es el verdadero. Dios te bendiga más, estimado hermano. Amén. Entonces,
Por eso es que Pablo en Romanos, que se llama, el libro de Romanos es como la cumbre del Evangelio, es como sintetizar la obra de Cristo, es la explicación magna de la obra de la justificación, es lo que el libro de Romanos habla acerca de la justificación en Cristo Jesús por la gracia, por la fe, como lo dice Romanos 3, Romanos 5, bueno, y todo lo que tiene que ver. Incluso se trata el problema del pecado desde el original, la injusticia del hombre, desde, bueno, todo lo que tiene que ver. Pero aquí somos justificados y el libro de Romanos habla acerca de la obra de Cristo, de la obra en proporción a lo que Cristo hizo. Pero entonces en este versículo que nosotros leímos en Romanos, incluso cuando empezamos a leer Romanos capítulo 8, verso 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta es la realidad, sí, porque el hecho era que en Cristo se corporifica el plan de Dios. En Cristo se revela y se abre el plan de Dios. Y no quiero que se malentienda la palabra se revela, porque la palabra de Dios dice que el misterio de Dios, bueno, el misterio de Dios en Efesios es Cristo, y el misterio de Cristo es la iglesia. Bueno, por eso es que en Cristo, los que están en Él, los que han venido a Él, no hay ninguna condenación, porque la muerte de Cristo ha limpiado y ha perdonado los pecados de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Los que han venido al Señor y le han recibido y le han aceptado, aceptan su sacrificio, aceptan su obra, aceptan su palabra, aceptan su verdad, aceptan todo lo que Él nos dijo. Ello aquí, que ninguna condenación hay. Toda persona que ha venido a Cristo, toda condenación, y esta condenación tiene que ver con pecado, con maldad, con enfermedad, con miseria, con ruina, con condenación, todo lo que tenga que ver con condenación. Lo menos que tiene un cristiano en Cristo Jesús, que ha sido lavado y limpiado, es condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay, ya no lo condena, o ya la ley no es el hecho de su condenación. Entonces, nosotros vemos en Romanos 8:2 que los que viven conforme a Cristo, los que han recibido a Cristo, ellos no tienen ninguna condenación. Porque dice, porque la ley del espíritu de vida, esta ley de espíritu de vida es lo que Cristo vino a hacer. La ley no podía darnos vida. La ley nos condenaba, nos maldecía, o nos decía la verdad, pero maldecía el pecado. La obra de pecado era maldecida por la ley. Así que lo que no podía hacer la ley, como dice el verso 3 de Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era lo que era imposible para la ley? Dar vida. Por eso tuvo que venir Cristo en semejanza de hombre, como dice la palabra, para que a través de su muerte usted y yo tengamos vida. Lo único que hay es que recibirle, decirle: Señor, entra a mi vida, a mi corazón, sálvame, límpiame, lávame, perdóname, y usted recibe vida. Entonces queríamos hablar sobre esta visión de Dios, cuál es el tema central de la Biblia. Y el tema central de la Biblia, de la palabra de Dios, es que podemos tener plenamente la vida de Dios en nosotros. Esta vida está en Cristo Jesús, que este es el tema central de la palabra de Dios. El propósito de Dios, el propósito eterno de Dios consiste en forjarse en nosotros como nuestra vida y como nuestro todo. Dios quiere forjarse en su ser, quiere que su ser, su espíritu, porque cuando usted nace de nuevo, nace en el espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que Él quiere forjarse totalmente. El deseo de Dios era forjarse en la vida del hombre, y ha sido siempre. Si leemos Génesis 2:9, el Señor dice que puso un árbol en el huerto, que era el árbol de la vida. Este árbol de la vida es la vida de Dios.
Dios siempre ha querido que su vida se interiorice dentro del hombre, sea dentro. Por eso siempre que hablamos en la Biblia, Cristo es lo que va internamente en el ser del hombre. Es la vida interiorizada de Dios dentro. ¿Por qué? Porque al hablar del Cordero, Él dijo que el Cordero hay que comerlo. Entonces hablamos de la vida en el Cordero. La vida del Cordero, la vida de Dios especificada por medio del Cordero, tiene dos vertientes, tiene dos aspectos. Uno es que en el Cordero encontramos un tipo de vida, y esta vida es la vida redentiva. En el Cordero encontramos la sangre, y la sangre es para la redención, para limpiar de pecado, para quitar el pecado. Pero en el Cordero tenemos la sangre para limpiar, pero en el Cordero tenemos la carne para comer. Y entonces cuando comemos llevamos a nuestro interior el Cordero. Y Jesús dijo: el que me come tiene vida. Bueno, este comer es el recibir la obra de Cristo en nosotros. Es recibir su sacrificio, recibir la obra de la cruz y aceptarla como nuestra en la posición de que Cristo es nuestro sustituto. Cristo se puso en nuestro lugar. Isaías 53 dice: ciertamente llevó Él nuestros pecados. Bueno, Cristo es nuestro sustituto para cumplir, o lo que en la misma carta a los romanos podemos leer como la obra de Cristo por el hombre, en la forma de que Dios en Cristo nos ha absuelto de pecado, y a esto se le llama: Cristo nos ha imputado su obra, su salvación, su redención, que sí se puso en nuestro lugar y nos dio su redención, su justificación a través de su sangre. Entonces, los dos aspectos que tenemos en Cristo Jesús, uno es el aspecto redentivo y otro es el aspecto de sustento. Es interiorizar a Cristo, es comerlo. Incluso cuando Jesús dijo: el que beba del agua que yo le doy, esto es llevar a Cristo adentro. Y todo: yo soy el pan de vida, llevar a Cristo adentro. El que come y bebe, esto es llevar a Cristo adentro. Y Él dijo: come, este es mi cuerpo. Es llevar a Cristo a mi interior y volverlo parte de mi vida, de mi sistema, de todo lo que yo soy. Porque esa es la realidad. Entonces, la ley no podía dar vida, pero Cristo sí. Entonces, el plan de Dios, la economía de Dios en la Biblia, en la palabra, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, es que Dios quiere forjarse dentro de nuestras vidas, a fin de que podamos tomarlo como nuestra persona. Así que Dios se forje dentro de nosotros como nuestra persona. Y vivirlo, debemos de vivir a Cristo dentro de nosotros, vivir a Dios. Entonces, cuando esa vida que dice aquí en Romanos 8:2, cuando esa vida que quiso ser Dios, nosotros la vivamos, no va a haber nada que nos pueda condenar. Número 2, cuando nosotros vivimos esta vida, que es la vida de Dios entre nosotros, no queremos pecar, porque la vida de Dios que está dentro de nosotros no quiere pecar. No. Por eso cuando leemos primera de Juan 3:9, dice: el que es nacido de Dios no peca, porque es Dios dentro de nosotros. Eso es lo que trata de hablar todo el Nuevo Testamento, que la vida del cristiano es una vida nueva, pero es la vida de Dios dentro de él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso lo dice Gálatas 2:20. Entonces, que sea Cristo viviendo dentro de nosotros, Cristo tomando nuestros pensamientos, porque ahora el apóstol Pablo en Corintios dice: tenemos la mente de Cristo, que nuestras palabras sea Dios, sean las palabras de Dios, para que todo nuestro hablar esté sazonado con sal, como dice el apóstol. Que nuestros ojos, como somos nacidos de Dios, puedan ver. ¿A quién? A Cristo. Que nuestros oídos, como ahora viene diciendo Apocalipsis, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quiénes pueden oír al Espíritu? Los que han nacido, los que tienen la vida de Dios adentro. Los que no tienen la vida de Dios, el hombre natural, como dice el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 2, del verso 10 en adelante,
Dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque no ha nacido de nuevo. Se necesita nacer. Recibir a Cristo es recibir la vida de Dios dentro de nosotros. Dios quiere forjarse. Dios quiere ser nuestra vida interior, nuestra vida. Pero esa vida hay que disfrutarla, hay que vivirla. Por eso hay que vivir a Cristo. Que Cristo viva en mí. Y que no vivan los deseos, no vivan los hechos personales, sino la vida negada, como Jesús dijo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a lo personal. Entreguemos todo nuestro ser a la vida de Dios. Entonces, cuando esa vida de Dios que está dentro de nosotros, Cristo morando, viviendo, siendo nuestra vida, entonces podemos expresar a Dios, expresar su vida, sus pensamientos, su amor, su gloria, su paciencia, su fe, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quiénes le pueden expresar? Aquellos que tienen la vida dentro. Por eso la vida de Dios no es simplemente un pensamiento, no es simplemente una emoción, ni simplemente unos libros y algunas oraciones. No, la vida de Dios tiene que ver con la expresión misma del Hijo de Dios dentro. Tiene que ver con que el Hijo de Dios nos inunde totalmente internamente y sintamos totalmente su gloria y su poder dentro de nosotros. Recuerde, en 1 Corintios, y así es la revelación de Dios, es que nosotros somos templo. Es decir, Dios, la vida de Dios mora dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces esto tiene que ver con la vida de Dios expresada en el hombre. Tiene que ver con la vida de Dios expresada en el ser. Por eso es que mucha gente busca cómo vivir la fe conforme a ritos. No, aquí no se puede vivir conforme a ritos. Conforme a procedimientos. Quiere vivirla conforme a algunos puntos, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. No, la vida de Dios no son de punto ni de esto. La vida de Dios es la expresión de Cristo internamente en nosotros. Es la vida de Dios inundando nuestras vidas, eliminando el yo y siendo Cristo en nosotros. Por eso es que la palabra del Señor dice: ya no hay judío ni hay griego, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos Cristo, porque Él es el todo en todos. Usted, yo y todos los que estamos en la fe, que tenemos la vida de Cristo, entonces nosotros somos Cristo. Estamos expresando a Cristo y no somos nosotros. No soy yo, no soy Julano, no es porque yo soy esto, porque yo creo aquello. Es que es Cristo en nosotros. Esa es la doctrina de la fe. Eso es lo que el apóstol quiere dar a entender. Que Cristo se haga todo en nosotros, se ha formado, así lo dice, formado. Esto es que Cristo se vuelva todo en nosotros, se forme. Por eso la Biblia dice: vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. Cristo es el nuevo hombre. Entonces dice que ya no hay judío. Por si esta era la línea de los hombres que se veían en la historia, en la palabra del Señor, como los que eran herederos por la fe. No, hoy en Cristo, Él dice que de los dos pueblos hizo uno. Así que esto es lo que Dios quiere. Dios quiere forjarse en nuestro ser. Debemos de vivir a Cristo. Este es el deseo del corazón de Dios y el enfoque central de toda la Biblia. Quiero tomar un versículo en Efesios 1:9 para ver esto, que el deseo de Dios es su vida en nosotros, pero queriéndole expresar ese misterio, como dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Mire, ese dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de la voluntad de Dios era que Dios
entrara en nosotros, viviera en nosotros. Desde que Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré. Dios quería corporificarse en el hombre. Dios quiere que el hombre le exprese. Dios quiere que el hombre sea su gloria. Dios quiere que el hombre sea su imagen. Dios quiere que el hombre exprese a Cristo, exprese su amor, exprese su imagen, exprese su gloria, exprese su bondad. Que sea el hombre que tenga la virtud de Dios. Por eso Dios nos escogió como su tabernáculo, donde Él viva, donde Él more, donde Él sea. Así que cuando nosotros vemos en la Biblia, la iglesia es la expresión de Cristo, es la esposa, hueso de su hueso, carne de su carne. Este es el plan de Dios. Entonces, el misterio que Dios quería dar a conocer es que Él quiere ser nuestra vida. Claro, este misterio tiene mucho más que ver, porque este misterio tiene que ver con Cristo, tiene que ver con todo lo que tiene que ver en la vida, tiene que ver con todo el proceso a través de la ley, Cristo mostrándose en toda la forma tipológica en el culto, en el tabernáculo, en los sacrificios, a través del sacerdocio, a través de toda la historia. Todo este es este propósito, pero el propósito central de Dios es ser nuestra vida. Este propósito de beneplácito. Así que leemos Efesios 3:11 y seguimos viendo esto acerca de que Dios quiere ser nuestra centralidad. Él quiere estar centrado en nuestras vidas. Por eso toda la doctrina en el Nuevo Testamento es presentar a Cristo como el primogénito, Cristo como la cabeza, y lo demás somos el cuerpo. Si ves, tenemos la vida de Dios, Cristo es la cabeza, pero hay un cuerpo que lo componen todos los creyentes. Todos los creyentes somos su cuerpo. Quiere decir que somos parte de Dios ahora. Somos parte del cuerpo, parte de la iglesia. No es simplemente que somos unos creyentes, unos seguidores y algunos fanáticos. No, nosotros somos la expresión de Dios o la expresión de Cristo en la tierra. Esa es totalmente la doctrina de Cristo. La expresión de Dios en los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Y andaré y habitaré entre ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Somos su templo, somos su iglesia, somos ese templo del Señor. Entonces dice Efesios 3:9, y de aclarar a todos. Este aclarar es lo mismo que encontramos el misterio. El misterio era que estaba guardado, oculto, oscurecido, no se miraba claro el plan de Dios. En otros tiempos, como lo dice el apóstol Pablo, de aclarar, de que podamos ver claro, de acrisolar, de que se vea claro cuál sea, aquí donde dice aclarar a todos. Esto a todos tiene que ver hoy con la iglesia, tiene que ver hoy con el mundo, tiene que ver hoy con el cielo, con los ángeles. A todos se nos haga claro cuál es el plan de Dios y aclarar cuál sea la dispensación. Ahora esta palabra dispensación en el original es oikonomía, que quiere decir administrar, que quiere decir economía, que quiere decir administrar. Esta palabra, entonces, Dios quería aclarar cuál es su administración. Y Dios viene administrando. ¿Qué me ha administrado Dios? Bueno, aquello que leímos en el 1, que dice en Efesios 1, dice el propósito, ese propósito de Dios, esa administración, esa economía de Dios, que ha venido Dios mostrando su palabra, mostrando su propósito, mostrando su revelación a los hombres. Pero aquí dice cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios
que creó todas las cosas. Este misterio, ¿cuál era el misterio? El misterio es Cristo. Y este misterio de Cristo es darnos vida. Ese es el misterio. El misterio es que Él nos dé, que Cristo se ha mostrado, dar a conocer a Cristo. Esa era la administración de Dios en el Antiguo Testamento. La administró con tipos, con símbolos. Y en esos símbolos no se veía claro. Pero cuando vemos a Cristo en el Nuevo Testamento, entonces vemos claro que ese era el misterio. ¿Cuál era el misterio? El misterio de Dios, mostrar a Cristo para salvación. Pero esta salvación que llevó Cristo a cabo tenía entonces que traer algo que se llama la vida. Cristo se levantó el tercer día y esa vida es nuestra vida. Entonces cuando vamos a Romanos 6, nosotros dice que fuimos juntamente sepultados con Cristo, pero también resucitamos juntamente con Él, dice la Biblia. Entonces una vida que nosotros tenemos con el Señor, una vida de resurrección. Entonces cuando leemos incluso Efesios 2, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Sí tenemos la vida intrínseca de Dios. Entonces este misterio de Dios tiene que ver con darle vida al hombre. Este misterio tiene que ver con Dios ser la vida, con mostrar a Cristo como la vida. Cristo el centro del universo, Cristo siendo el centro del propósito de Dios, Cristo siendo el propósito de la salvación. Eso es. Por eso es que ahí entonces el 3:11 del libro de Efesios dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Si ve que Dios tenía un propósito eterno, y ese propósito eterno, aquí no dice que fue el día de la cruz o el día que hizo al hombre en el Edén. No, el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Forjarse en la vida del hombre. El propósito eterno de Dios es que el hombre le manifieste como vida, que el hombre le exprese. En otra, la expresión del Dios invisible, Dios quiso hacerla a través de los hombres. Por eso envió a Jesucristo. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Cristo es la imagen de su sustancia. Pero Cristo ha entrado en nuestras vidas para que nosotros seamos la imagen de Él, la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Nosotros somos esa imagen en la nueva vida. Es más, nosotros somos el nuevo hombre, el hombre corporativo. Todos los creyentes en Cristo Jesús componen al Cristo corporativo, al nuevo hombre. Por eso dice en Efesios 4, dice que Él constituyó a unos, en el verso 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad del varón, a la estatura del varón, al conocimiento de la verdad. Entonces, aquí es que todos componemos a un solo Cristo. Y este Cristo se llama el nuevo hombre en el 4:23 de Efesios. En el 4:24 se llama nuevo hombre. A esto se le conoce como el Cristo corporativo, cada creyente. Entonces, el creyente es la expresión de Dios en la tierra. Dios se está expresando ahora por medio de su iglesia. Por eso le digo, vosotros sois luz. Por eso a la iglesia se le llaman, a las iglesias en Apocalipsis se le llaman los candeleros o la luz, porque expresamos a Dios. Ese es el deseo de Dios. Así que Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno. No es el propósito de ayer, no, en la eternidad
Dios quería que el hombre le exprese, que el hombre sea esa expresión de lo que Él es. En otras palabras, que el hombre sea la expresión de la gloria de Dios. Este propósito está en Cristo Jesús. Está en el Señor de gloria. Ahora vea que en el 3, 16 y 17 vamos a ver que este propósito, Dios te bendiga, hermana Olga, este propósito de Dios eterno de expresarse en el hombre, de que el hombre le exprese, dice así: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si ve, el hombre interior tiene que ver con la nueva vida que hemos recibido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que ver con la vida interna, y debemos de ser fortalecidos en esa vida por el Espíritu. Dice el 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esto, Cristo arraigado en nuestros corazones. Cristo quiere ser el centro de nuestra vida. Ahora, mire que dice que habite Cristo en nuestros corazones. Cuando nosotros leemos en la Biblia acerca del corazón, entonces vemos que el corazón es, dice Proverbio, donde emana la vida. Y si Cristo está arraigado en el corazón, como dice aquí, que habite Cristo en nuestros corazones, entonces Cristo va a ser la expresión de todo. Así como en el corazón, del corazón mana la vida de los pensamientos, la vida de la fe, la vida del amor, la vida en general. Entonces, todo lo que el hombre va a expresar es a Cristo, porque Cristo es la vida. Recuérdese, Cristo es la vida. Y la Biblia dice, como le digo, en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí estamos viendo ese versículo, estamos viendo cuál es la vida que emana del corazón. ¿De cuál corazón? De esa vida nueva. Entonces, el centro de la manifestación del hombre es su corazón. ¿De dónde manifiesta el hombre sus deseos, sus anhelos, sus pensamientos? Desde el corazón. La profundidad de sus sentimientos, del amor, de todas esas cosas, en el corazón. Bueno, y Proverbios dice que lo guarde porque de ahí mana la vida. Bueno, la vida que debe de emanar ahora del hombre es Cristo. Cristo es la vida. Así que Cristo quiere ser expresado desde tu interior, como lo dice aquí en Efesios 4:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados. Eso de estar arraigado quiere decir que es como una planta. Quiere decir, Cristo es el terreno apto para que tú vivas. Cristo es esa tierra fértil para que tú vivas. Cristo es la buena tierra. Arraigado tiene que ver con agarrarse como una planta que está bien sembrada, arraigada. Bueno, así es Cristo. Nosotros estamos arraigados en Él. Tenemos nuestra vida y depende de Él. Quiere decir, las plantas se nutren por la raíz. Bueno, nosotros debemos estar nutridos de Cristo. Dice, arraigados y cimentados en amor. Entonces, eso de cimentado tiene que ver con construcción. Nosotros somos la construcción, o somos el edificio de Dios. Somos la casa de Dios. Somos las piedras vivas de la construcción del Señor, y debemos de estar en Cristo arraigados y cimentados, quiere decir bien construidos. ¿En qué? En amor. Porque si algo debe de emanar de la vida de Dios es amor, porque Cristo es amor, Dios es amor. Entonces, dejemos que la vida de Dios siga expresándose en nuestras vidas. El propósito eterno de Dios es el centro de que el hombre le exprese
Así que Dios tiene un propósito central, y es que el hombre exprese a Dios. Ese es el deseo de Dios, que nosotros le expresemos. Entonces, este propósito de Dios es que debemos de crecer, no solamente tener la vida, sino crecer. La proporción de la vida de Dios es que debemos de crecer en esa vida, arraigados pero creciendo, a fin de que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así lo dice la Biblia. Así que esa es la vida cristiana. Sin expresar a Dios, entonces, sin que Cristo sea el centro de la vida del creyente, entonces es una vida que no tiene significado. Así que la obra única de Dios efectúa que nosotros seamos su tabernáculo, que nosotros le expresemos, que nosotros seamos esa expresión del Hijo. Por eso en Cristo no hay muchos hijos, aunque todos somos hijos de Dios, sino que hay un Hijo amado de Dios. Y en ese Hijo todos somos uno, porque en Cristo todos somos uno. Somos un solo hombre, se le llama hombre nuevo. A este hombre nuevo se le llama Hijo de Dios, por su Espíritu. Recuerde que la Biblia dice que Él nos ha hecho hijo por su Espíritu. Así que es la obra de Dios en nosotros hoy. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo.